Nosotros confesamos que nos resulta muy difícil tratar todos los temas que quisiéramos tratar y tener en este espacio personas que manejen esos temas. Nosotros tenemos hoy día de miércoles, que es la revista médica, un invitado que nació la misma semana, del mismo año y del mismo mes que nosotros nacimos, apenas con 5 días de diferencia. Es decir, que yo le llevo 3 días. Pero no solamente le llevo 3 días, sino que en el año 1958 ingresamos en septiembre a la Universidad de Santo Domingo. Durante el estudio de 6 años de carrera médica, tuvimos que pasar por la transición política en el 61. En esa época, pues, se cambió de Universidad de Santo Domingo a Universidad Autónoma, con autonomía y fuero, con toda la lucha que eso conllevó. En 1964 nos graduamos de médicos. Nuestro invitado inició en ese año su trabajo primero como pasante y luego por todo lo que pasó durante 60 años ininterrumpido de ejercicio de la medicina. Nosotros en el 70 salimos huyendo. Ariel Pérez Hubiera estudió medicina hace 60 años que se graduó, va a ser 60 años ahora en final, y ejerció aquí en la capital la medicina como anestesiólogo, una especialidad que es muy sui generis. Primero, durante mucho tiempo, el anestesiólogo no era reconocido por sus pacientes. Apenas tenía una pequeña conversación previa a la cirugía y posteriormente quizá una visita que ni siquiera la percibía el convaleciente. Pero es una de las especialidades que requiere mayor conocimiento de, como decía José Joaquín Puello hace una semana, decía, el médico tiene que saber mucho y de todo. Y el anestesiólogo siempre ha tenido que saber mucho de todo. El especialista que mejor debe de conocer el uso de las drogas es el anestesiólogo. Hay una anécdota que tiene que ver con una estadística que dice que la profesión que tenía más suicidio en la época que se hizo era el médico, y que dentro de la medicina, la especialidad que más tenía suicidio era la anestesiología y luego la psiquiatría, porque son las dos especialidades que manejan mejor los fármacos. Y además, cuando se dieron las cifras de los intentos de suicidio y los que se realizaban, el anestesiólogo nunca fallaba, porque conocía el tema. De manera que vamos a conversar hoy quizá a modo de agenda, pero Ariel Pérez es de las personas que nosotros le podemos enrostrar que quien debiera estar haciendo un programa de televisión tratando todos los temas que tienen que ver con la medicina es Ariel, porque maneja y tiene experiencia de todo. 60 años de ejercicio, anestesiólogo, te puede hablar de medicina privada,
de medicina estatal de aquella época, de lo que era el seguro social, de lo que era la medicina privada. Te puede hablar ahora de la seguridad social y te puede hablar ahora del consultorio particular. En fin, Ariel nos puede hablar de cualquier cosa. Y hoy queremos solamente que nos hable de algo que algunos me van a decir, pero ¿y qué tiene que ver un anestesiólogo con las tres causales? Mucho, la madre o la hija. ¿Quién está presente? El anestesiólogo, cuando viene el problema. Nosotros presenciamos en la Clínica San Rafael un evento que nunca nos olvidamos, y fue un momento en que un anestesiólogo, con una paciencia única que tenía, le dijo al cirujano: doctor, hágame un favor, prolongue la incisión. El hombre estaba haciendo una cesárea. Prolongue la incisión y entre en cavidad torácica y démele un masaje cardíaco a la paciente porque me acaba de hacer un paro. Pero lo dijo tranquilito. Cuando nosotros oímos eso, le dimos la importancia que tiene un anestesiólogo en medicina. Le damos la bienvenida, después de esta larga introducción, para dar fe de la calidad que tiene Ariel para hablar del ejercicio de la medicina en la República Dominicana. Y realmente, si el modelo de ejercicio compite, siempre ha sido con el tema de las causales. Primero, darle la bienvenida. Ariel, gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿qué son primero, para el público, qué son las tres causales? Bien, sobre todo gracias por esta introducción. Me parece que todo lo que dijiste sobre la anestesiología es correcto. El anestesiólogo tiene que saber mucho de todo. Tal vez un especialista en un área específica como un cardiólogo tiene que saber mucho de todos los aspectos de cardiología del corazón. Pero el anestesiólogo, si da una anestesia para un problema de tiroides, tiene que saber todos los detalles de la fisiología del tiroides. Y si le da anestesia para un riñón, tiene que saber todos los detalles de la fisiología y todo lo relativo con el riñón. Y así sucesivamente. De manera que el anestesiólogo es lo que se llama un médico general tremendamente informado. Y es obligatorio que así sea, porque el anestesiólogo tiene que brindarle a la paciente la mayor seguridad posible, y esa seguridad viene de los conocimientos que tenga. Antes de entrar en el tema propiamente, déjame decir algo. Yo estuve en el Hospital Gautier originalmente, y ahí me nació mi vocación por la anestesiología. Y del Hospital Gautier, donde también estuvo el doctor Julio Jacín, que yo le digo Julito, de ahí me fui a México y tuve 4 años de anestesiología en México, donde hice curso de farmacología y estaba en el hospital más grande de México. Hacíamos unas 130 cirugías todos los días en 32 salas de cirugía. Y en ese hospital se trataba el presidente de México. Bien. Y el director, por esa casualidad de la vida, era el hermano del presidente. Bien. Entonces, luego inicié las clases de farmacología en la UNFU, en INTEC y en UNIBE, donde yo fui profesor de farmacología en las 3 universidades. Vayamos ahora... Antes de eso, Ariel, sí. Primero me lo preguntaron por aquí, pero lo íbamos a dejar para otro programa. ¿Por qué la anestesia, que en el pasado siempre fue un gran riesgo, bajó
de peligrosidad. Es decir, se debió a mejores especialistas o a mejores fármacos. ¿A qué se debió? Que aquel problema de que la anestesia a veces era más riesgo que la misma cirugía, sí, sobre todo el tiempo de anestesia. Realmente la seguridad en la anestesia nace de los avances científicos en el área de farmacología, o sea, la cantidad de medicamentos que tenemos a nuestra disposición hoy para dar la anestesia dan mayor seguridad al paciente. Tenemos medicamentos que antes no los soñábamos. Ahora bien, cada medicamento que utilizamos, igual que todos los medicamentos que usamos en cualquier área de la medicina, tienen efectos secundarios y los elementos anestésicos, agentes anestésicos que utilizamos, pues no se escapan de eso. Entonces puede ser que tengamos un problema en el hígado después de una anestesia. Pero desde aquella mascarilla que te ponían y te rociaban de éter, que era la reina, como decía, en que no vivimos nosotros. Luego vino el pentotal sódico, luego vino cirugía, por ejemplo, neurocirugía que se cogía 6, 7 horas, o cirugía de corazón abierto con 6 o 7 horas, o una endoscopía que un anestesista solamente te ponía una anestesia superficial. Una sedación. Es decir, esas dos diferencias de 6 o 7 horas, que a veces te decían, se quedó en la anestesia, a una pequeña anestesia que apenas le quita el dolor al paciente. ¿Eso es nuevo o siempre existió? No, eso es nuevo. Eso es nuevo. Lo que pasa es que es un nuevo relativo porque tenemos más o menos 20 años haciéndolo así, cada día con más facilidad y cada día con más avance. Pero realmente hace un tiempo que es así. Yo diría que en los últimos 10 años los avances anestesiológicos han sido sorprendentes y todos ayudan a brindarle más seguridad al paciente. Bien, quiero decir... De todas maneras, Julito, déjame interrumpirte para decirte algo. El anestesiólogo, nosotros decimos que tiene 1 minuto de tranquilidad. Está dando la anestesia y todo está perfecto, tiene todos los aparatos alrededor perfecto. Y entonces se da el lujo de hacer algún chiste o de reírse del chiste malo que hace el cirujano. Pero entonces hay 1 segundo de pánico. O sea, después que tiene ese tiempo de que está teóricamente relax, hay 1 segundo de pánico cuando pasa algo a la paciente. Bien. Esa tensión que vive el anestesiólogo es lo que hace que se verifique lo que hace un rato tú mencionabas. El índice de suicidio más grande en cualquier especialidad de la anestesiólogo. Ariel, quiero excusarme con los televidentes porque nos pasan llamadas y vamos a conversar, sentarnos a hablar con el doctor Willamo, que nos ayuda los miércoles, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, la mayor cantidad de quejas que tiene el paciente en esta época es en la cirugía estética. Y realmente la cirugía estética, primero, no la cubren los seguros. Segundo, la mujer nunca queda conforme porque piensa que la van a poner más bonita de lo que era ella. Y el médico no puede garantizar lo que la mujer quiere. También preguntan algo que eso yo no te lo puedo contestar, es esos médicos que se pasan la vida cobrando primero 5 pesos, después 100, después 500 y tienen que ver 10 o 20 pacientes para poderse llevar 5 o 10 mil pesos para su casa, giraron hacia la cirugía estética y ahora un oftalmólogo hace párpados, un otorrino hace tabique nasal, un cirujano general un oncólogo hace mamas, y ese giro que tú has vivido. Son muchos los médicos que cambiaron su especialidad
para cirugía estética? Claro que sí. De hecho, hay una realidad y es la Sociedad de Cirugía Plástica, que se llama SODOCIPRE, que son las siglas de Sociedad de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Le llama a esos médicos de otras especialidades, le llaman intrusismo, porque consideran que eso no es parte de su especialidad, hacer ese tipo de operaciones estéticas. Pero entrando a lo primero que tú hablabas, hay una realidad. El paciente, la paciente, generalmente hay pacientes masculinos, pero generalmente son femeninos, tiene grandes expectativas cuando va a hacerse la cirugía plástica. Bien. Yo estoy trabajando en eso ahora. Hay mucha cirugía estética en este país. Muchas. Más de la que uno se imagina, ¿verdad? Bueno, realmente la cantidad de cirugía plástica, de estética que hay en el país es una cantidad de, probablemente al año en todo el país, probablemente unas 50,000 cirugías estéticas. Doctor. Pero además eso genera doctor, otra cosa. Vamos a lo que vinimos, las causales. Sí. Bien. Mire, vamos a ver cómo en forma breve nosotros hablamos sobre el asunto de las causales. Hay dos posiciones con respecto a las causales, es lo primero que tenemos que decir. Y las dos posiciones, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Las dos posiciones son, los que están en contra de las causales dicen... Son tres causales. Son tres causales, que las voy a mencionar en un segundito. Dicen un grupo que está a favor de las causales. Mira, los que se oponen son curas pederastas, son personas obsoletas, están 200 años atrás en su pensamiento, están pasados. Y los que están a favor de que las causales no pasen, dicen, mira, esas señoras que están a favor de las causales son viejas, son amargadas, son lesbianas y realmente son una loca vieja. Ni una cosa ni otra. Entre las personas que apoyan a las causales hay personas muy buenas y serias. Personalmente yo tengo amigas que apoyan a las causales, a las que quiero muchísimo y son personas buenísimas. Y las personas que se oponen, oye, no son curas pederastas. Nosotros no podemos decir que la sociedad norteamericana, la familia, todos son pederastas, porque hay un 70 y pico % de abuso en niños que son ocasionados dentro de la familia. Pero eso no es que la familia sea mala, no podemos decir eso. Entonces, una cosa ni otra. ¿A dónde es que tenemos que llegar? A la ciencia. ¿Qué dice la ciencia sobre el asunto de las causales? Muy categóricamente la ciencia dice que en el momento de la concepción se inicia la vida. Ahora, ¿quiénes dicen eso? Más de 10 premios Nobel de Medicina, de Física y de Fisiología. Y de Biología, Física y Medicina en general. Hay unos 10 premios Nobel que dicen eso. O sea, que científicamente está demostrado que la vida comienza en el momento de la concepción. Por tanto, si hay vida en el momento de la concepción, y si nosotros vemos la cantidad de médicos y lo que dicen ellos sobre el asunto de la vida, uno dice, no, pero espérate un momento, tenemos que aceptar que si hay vida, bueno, cuando uno hace un aborto, cuando uno elimina esa vida, oye, uno está eliminando una vida, está cometiendo algo malísimo. ¿Qué sucede? Que los premios Nobel que afirman eso son, y los médicos que lo afirman, están clarísimos en que eso es una barbaridad. Y la forma en que ellos enfocan eso, le dicen a uno, caramba,
cómo el asunto de las tres causales, porque queremos decir el aborto es malo, pero hay tres razones por las que se puede justificar un aborto. La primera razón es que esté en peligro la vida de la madre o del niño. Sí. Ese es uno de los insultos mayores que se le puede hacer a un buen obstetra ginecólogo. En este momento, y hace mucho, el obstetra ginecólogo, si tú a la paciente embarazada que está en peligro... Si le hacen sonografía, ya eso lo puede prever. Todo, y le llama a esto, está en el terreno de la obstetricia, embarazo de alto riesgo. La trata y logra lo mejor posible para quién, para los dos. Lo segundo es el aborto, la justificación porque hay una malformación congénita. y se puede ver una microcefalia, un niño que seguro va a ser anormal. Sí, entonces eso, ahí entra lo que se llama la parte genética, que médicamente, Julito, se llama tamizaje neonatal, que es que se estudia genéticamente el niño dentro de la barriga de la madre y se dice, mira, va a tener tal y tal y tal condición. Entonces, dicen que si el niño tiene algo, pues se justifica el aborto. Errado. Eso está errado completamente porque hay muchísimas condiciones genéticas que permiten dentro de la barriga de la madre hacer cirugía y corregirla. Y después que nace, corregirla también. Entonces, es como estar en contra del avance médico, decir eso. La tercera causal es realmente la que podría tener como más controversia. La que más justifique el aborto. Yo tengo un buen amigo médico. ¿Cuál es? Es la violación o incesto. O mejor dicho, la violación y incesto. Entonces, si hay violación, a mí me decía un amigo mío, un médico, estoy contra el aborto, Ariel, pero si a mi hija la embarazan, óyete, yo no quiero ser abuelo y que el papá sea un violador de mi nieto. No. En ese caso, Ariel, yo, aunque estoy en contra del aborto, me lo han dicho médicos buenísimos y muy serios. Y realmente el asunto es el siguiente, aunque sea el hijo de un violador, ¿hay vida o no hay vida ahí? Hay vida. Y por tanto, es muy difícil justificar. ¿Y qué se hace? Bueno, lo que hacen la mayor parte de las personas embarazadas que llegan al término del embarazo, ¿qué hacen? Nada, lo dan en adopción. Pero las estadísticas en Estados Unidos dicen que el 54% de las personas, de las muchachas que son violadas, que se comprometen, en Estados Unidos hay cantidad de compañías de adopción. Bueno, mi segundo hijo tiene 2 niños adoptados. Se paga un dinero, se mete en la compañía, te avisan cuando llega el momento de la adopción, etc. Entonces lo que se hace, que esta muchacha, el 54%, cuando llega el momento del embarazo, dicen, yo no voy a dar en adopción, y se quedan con él. Bien, eso es así. Doctor, después de hablar de las tres causales, eso en el pasado, antes de que se quería legalizar, formalizar con leyes, tiene también un componente de control poblacional. Es decir, se utiliza eso para justificar el aborto simplemente. Inclusive después ponen clínicas de aborto. La pregunta es si en el pasado que el médico no estaba supuesto, es que estaba prohibido el aborto, pero era algo como etéreo y no se sometían los médicos a la justicia, pero hacían los abortos, no lo hacían y no pasaba nada. Esa época todavía persiste en alguna área de aquí, que hay clínicas y hay médicos que se dedican a eso y sin intervención legal. Sin lugar a duda que sí. Que sí. Juli, sin lugar a duda que sí. Pero una enorme cantidad de abortos. Hay clínicas,
tenemos que decirlo porque es la verdad. Hay clínicas que viven de eso. Hay clínicas que viven de eso. Porque la tremenda libertad que hay con relación a las relaciones sexuales desde temprana edad a los niños, ocurren muchos embarazos y para muchas personas, desafortunadamente, es normal decir, sácate ese muchacho. Bueno, no lo quiero meter en problemas. Sí. Doctor, ¿el anestesiólogo es cómplice? Sí, es un cómplice. El anestesiólogo no debe de participar en eso. En abortos criminales. Sí. Yo tengo anécdotas de eso. No sé si el tiempo en la televisión me permite decirlo, pero un médico que vino de Estados Unidos y que hacía abortos, hay muchas maneras de hacerlo. Una de las maneras de hacerlo solapadamente, disfrazadamente, es decir, mira, esta paciente tiene una serie de problemas, hay que hacerle una biopsia y le vamos a raspar el útero para hacer una biopsia uterina. Y resulta que era un aborto. Bien, doctor, está claro el asunto del aborto, las causales y eso, pero queremos una ñapita, por lo menos hoy, pero prepárese que son muchas las veces que lo vamos a tener aquí. Ojalá. Doctor, en el caso de el ejercicio de la medicina privada, a veces traemos dueños de clínica que dicen que la mayoría de los honorarios que una clínica le presenta a una familia por la atención de un paciente no necesariamente pertenecen a la clínica, que cuando llega a emergencia posiblemente hay una empresa o unos médicos que cobran sus honorarios como emergencistas. Cuando se ingresan hay unos laboratorios que pasan sus facturas por la analítica. Cuando se hacen las imágenes, se pasa la factura por las imágenes. Cuando se va a cirugía, aparece una factura del anestesiólogo y del cirujano. Ahora, al final, lo único que ingresa a la clínica es los días de internamiento y el uso de material gastable en cirugía y la sala de cirugía. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso es así mismo. Eso es ciertísimo. Pero debo decirte algo que me preocupa mucho, Julito. Fíjate, los médicos que nos graduamos hace 60 años, como tú apuntabas al inicio de la entrevista, teníamos una mentalidad diferente. Y esa mentalidad no existe hoy en día. El médico de hoy, desafortunadamente, tiene muy en mente otro tipo de cosas, más allá de prestarle un servicio al paciente. En los tiempos nuestros, y todavía, uno se siente una gran satisfacción cuando uno participa en la solución de un problema que tiene el paciente. Bien. Y uno se queda con una satisfacción enorme. Concho, este paciente tenía tal problema, tal enfermedad, y mira, acertamos con el diagnóstico, acertamos con el tratamiento, y todo salió bien. ¡Qué maravilla! Pero hoy en día se piensa en muchas otras cosas más. ¿Cuál es, a mi modo de ver, uno de los problemas fundamentales del ejercicio, del modelo de ejercicio en nuestro país? ¿Cuál? Mira, hago un paréntesis para decirte algo a todos los televidentes y a ti como anfitrión, Julito. Mira, hace 50 años yo regresé de Ciudad de México, después de estar 4 años allí. El médico que trabaja en un hospital hace 50 años ganaba tanto dinero en el hospital que no quería trabajar privado. ¿Para qué? Si estaba feliz de la vida en el hospital, haciendo buena medicina, teniendo todo a su alrededor, y entonces prácticamente el ejercicio privado era mínimo. Aquí es al revés. El médico trabaja en el hospital y lo que está es loco por tener
una clientela privada que le dé dinero, porque el hospital no le da ese dinero. Bien. Doctor, mire, muchos de los compañeros que hemos tenido en estos 30 y pico de años que estamos en televisión nos han abandonado porque nosotros nos salimos de la agenda. Y a veces, es que tú no dejas hablar o tú no cambias el chucho, etc. Pero eso es la revista es eso. No tiene que seguir las normas tradicionales. Yo quiero pedirle que no se pare, porque le quiero tratar un tema al doctor Willamo, que seguro le va a producir ansiedad porque él trae su tema, de que lo oigan los dos y me corrijan. Se trata de que en estos días el director de SENASA dio unas declaraciones de que se necesitan psicólogos. Yo lo vi y recordé este comentario que le voy a hacer. Cuando uno ve, no estoy hablando de subsidiado, ni contributivo, ni humano, ni SENASA, estoy hablando de medicina. Cuando uno ve el tema de aquello que se llamaba semiología, que nos la daba usted y a mí, Fernández Caminero y esa gente, ¿qué quiere decir los signos y los síntomas que un paciente presenta cuando llega? Viene al consultorio y hay que hablar de antecedentes familiares. ¿Eso lo puede hacer una secretaria? Sí, pero el médico tiene que verlo antes de hablar con el paciente. Tus abuelos, tus padres, tus hermanos, tus hijos y tu cónyuge. ¿Cuál es el historial de salud de ellos? ¿De qué sufren? ¿De qué se murieron? ¿Y de qué gozan? Después de eso vienen los antecedentes personales. ¿Estás vacunado? ¿Te dio toferina? ¿Te dio rubeola? Etcétera, etcétera. Operaciones, ¿cuántas? No vamos a entrar en eso. Vacunas, infecciones, cirugía, parto, etcétera. Todo eso. El examen físico, acuéstate. Un examen físico, tú tienes que quitarle la media al paciente. Tú no puedes, una gente, tiene que quitarle la media y encuerarlo. Y si no se deja, estás corriendo el riesgo de que después ese mismo paciente te demande. Ese es en una época de demanda, gente que quiere hacerse rico con el seguro médico. Después viene la analítica. Te voy a indicar esto, te voy a analítica, imágenes. Pero también viene el problema de conocimiento. Decía José Joaquín al doctor Willamo que el médico tiene que saber cosas que antes no sabía, que era lo que usted decía un ratito de los anestesiólogos. Por ejemplo, nosotros encontramos un alto porcentaje de la patología que se presenta ahora tiene que ver si te dio COVID o no te dio COVID. Pero cosas que aparentemente no tienen que ver con la respiración. Y la otra es lo que usted dijo ahorita, el tiroides. El tiroides, sí, hay muchos problemas que vienen de ahí hasta el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿y 14, 15 minutos, doctor, le da un médico, que es lo que los seguros le dan a un médico para hacer una consulta? ¿Es posible hacer eso? Antes decían que el anestesiólogo se tapaba la cara para que uno no lo conociera, porque iba a preguntar si era alérgico a algo y se iba. Doctor, ¿el tiempo da? No, definitivamente, si lo miramos así por... ¿Y cómo lo debemos ver? No, pero espérese. ¿El médico adivinó? No, lo que pasa es que la forma de la práctica de la medicina ha cambiado hoy en día. Entonces usted tiene que montar un sistema más eficiente para poder aprovechar el tiempo. Entonces, todo ese tipo de llenado, esa es la parte de la historia clínica que se llena en una primera consulta donde tú debes conocer al paciente. Ya cuando el paciente es conocido, que va a una consulta subsecuente,
básicamente va por un problema muy particular en ese momento y que ya se supone que tú conoces lo otro. El doctor Ariel ha hecho mucho énfasis en cosas que suceden en la medicina norteamericana. A eso se debe que ustedes propugnan por un récord único, que en cualquier parte del país tú puedas coger tu computadora y ver esos antecedentes. Claro, pero no es solamente aquí, en el mundo entero. En el mundo existe. Esa es lo que se propugna para poder hacer eficiente el tiempo del médico y poder evitar también la duplicidad de estudios. Porque si yo tengo que dedicarle a cada paciente, todo el tiempo necesario para hacerle una historia completa cada vez, nunca me va a dar. El modelo norteamericano, que también pasa en otros sitios, es que tiene un asistente médico que recoge esa parte de la historia y el médico tiene más que aquel consultorio voluptuoso, grandote, donde hay un escritorio más grande que este estudio y está sentado allá en casa a 5 kilómetros de él, en casa del carajo, como hay que decirlo, está en cercanía, en un ambiente más pequeño, más cercano. De hecho, los cubanos en los 70 quitaron los escritorios del medio entre el paciente y el médico para que hubiera una cercanía. Entonces era sentado uno al lado de otro prácticamente. Sí, tengo un escritorito aquí para poder escribir y tomar las notas, pero el paciente está cerca. Bien, está muy claro. Doctor, eso es lo que se llama. Ariel, ¿modificas o comparte lo que dice Ariel? Fíjate, William. Estoy de acuerdo con lo que él dice. Ahora bien, hay una cosa que, de esos nombrecitos raros que nos inventamos los médicos para que el paciente no entienda mucho, hay una cosa que se llama rapport, que es la empatía, la comunicación que hay entre el paciente y el médico. Ya no hay tiempo para ñoñar pacientes. Pero debiera de haberlo. No hay tiempo para ñoñar pacientes. Pero debiera de haberlo porque la confianza del paciente es importante que la tenga. Y entonces, ¿cómo nace esa confianza? De esa conversación con su médico. A veces te dicen, mira, yo te he atendido 9 meses de embarazo, pero si tú vas a dar luz la semana que viene, yo me voy de vacaciones, vas a encontrar ahí en emergencia un tipo que te va a hacer parto, y el que te hace el parto, tú no lo conoces. Sí, eso no debiera ser. Eso no debiera ser. El médico debe de hacer todo su programa de vida, porque el médico es un sacerdote. Y entonces el sacerdote se debe al otro. Y entonces el médico se debe al paciente. Lo que pasa, Julito, que el médico actual no está pensando así. Pero el médico se debe al paciente. Eso es lo fundamental. Porque el ritmo de vida le exige unos gastos que no puede ser nacido. Pero eso no implica, doctor, no que el médico así. No tenga su propia vida. Claro. Y su vida de familia. Y tenga derecho a hacer su vida. Y tenga derecho a unas vacaciones. Claro. Entonces, ahí es donde tiene que estructurarse la práctica médica de otra manera. Entonces, este médico que lo hace todo él, y si no es él nadie, porque eso es lo que ha hecho que la práctica de la medicina en las clínicas privadas sea de verdad privada. Los pacientes son míos y mi paciente no me lo ve nadie. Y yo no quiero que vayan a otro sitio porque se me quedan con ellos. Bien. Y eso no es verdad. Podría eso llegar no va a el suceder. momento en que un alto porcentaje de las enfermedades se resuelvan sin el médico, sino con la computadora y con la información que tiene Google. Yo pienso que no. Yo pienso que Doctor, siempre... ¿es sustituible al médico? No. Sí. En ningún caso. Casi caemos en inteligencia artificial. Ahí es que estamos, pero no es sustituible. Eso no. Casi caemos ahí, pero en realidad, Julito, no siempre va a ser necesario lo del médico. Y hay muchas formas que tiene un médico para que, si está ausente en un momento importante de la paciente, ella tenga confianza en alguien que esté cercano también. Bien. Una anécdota final. Doctor, gracias. Venga cada rato, perdón. Una anécdota ¿Qué final. quiere decir? Mira, una de las cosas que yo aprendí en México, que me sorprendió, fue que el médico dominicano es muy celoso. Y entonces, no le gusta que su paciente vaya donde otro. No le gusta. Yo aprendí en México que especialistas famosos de México decían,
yo voy a llamar a fulano porque me interesa una segunda opinión. Claro. Aquí el médico, si va donde otro, no le gusta. Ya gracias a Dios, hay muchos que te dicen, búscate una segunda opinión porque es importante que tú conozcas eso, pero eso se ha Doctor, perdido. lo que pasa es que a veces el médico que van a buscar la segunda opinión habla mal del primer médico. De esa No, pero eso es parte de esa cultura. porque sí, Bien, pero de esa parte Bien. de esa cultura Doctor, distorsionada. esto hay que mire, eliminarlo. este fue el primero de los programas. Vamos a tener muchos programas con un anestesiólogo que tiene 60 años de ejercicio sin interrupción. Y una cosita final. Sí. Ya, una final, Sí, como sí. decía un famoso cómico que venía Sí. en los tiempos de... El final. Mira, lo que es el modelo de ejercicio en la República Dominicana, cómo se ejerce en el hospital, en la clínica privada, merece que lo enfrentemos, que tengamos eso ojalá que en un próximo programa, bien detalladamente, para ver si logramos que cambie lo que tenemos en la actualidad. Y es que no le estamos prestando buena atención al médico, al paciente de hospital. No le estamos prestando una buena atención. Bien. Gracias, doctor. Ariel Pérez Subiera, médico anestesiólogo.